Hola chicos, bueno, como les dije en la clase, les voy a grabar este video para complementar la clase. Este material que vamos a hacer ahorita les va a ayudar para resolver el desafío 18, porque este material nos va a ayudar a distinguir entre los tipos de triángulos según sus ángulos. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a necesitar es una hoja de preferencia blanca. Si solo tienes las de tu cuaderno, pues esas. Algo circular, puede ser hasta un plato en forma de círculo, una cinta como esta, cualquier molde que te ayude, una tapa también en forma que tenga circunferencia, vaya, para poder trazar ese círculo en nuestra hoja. Una vez que lo tracemos bien, ahora sí lo vamos a recortar, ¿ok? Yo aquí me pasan unas líneas, entonces las voy a borrar para poder hacer bien el corte. Lo recortamos. Y ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer con nuestro círculo. Este circulito lo vamos a doblar a la mitad, ¿ok? Así, a la mitad. Si lo desdoblamos, lo vamos a ver así, ¿ok? Como medios. Ahora lo regresamos como lo habíamos doblado y lo volvemos a doblar por la mitad, como haciendo cuartos del círculo. Si lo desdoblamos nos va a quedar así, ¿sí? Si se fijan, tenemos ya cuartos. Ahora estas líneas de los dobleces las vamos a marcar, ¿sí? Con algo fuerte, que se noten bastante las líneas. Y con su regla o con algo que les ayude a marcarlo así derechito, ¿ok? Los dobleces los marcamos. Los estamos marcando para verlos mejor, ¿ok? Ahí tenemos ya entonces, este es el material que tanto les decía que vamos a ocupar, que podemos ocupar para poder clasificar los ángulos conforme, los triángulos, perdón, conforme a sus ángulos. Bien, fíjense, ahora vamos a tomar los triángulos, los mismos que usamos para el desafío 17 y vamos a ir midiendo sus ángulos, ¿ok? Por ejemplo, aquí está el número 1, el triángulo número 1. ¿Qué tipo de triángulo será? ¿Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo? Vamos a medir todos sus tres ángulos para saber en qué clasificación va. Vamos a recordar primero que estos ángulos, por ejemplo, que marcamos aquí, ¿qué tipo de ángulos son? Son como una L perfecta, ¿ven? Es un ángulo de 90 grados que se llama ángulo recto. Entonces estos ángulos rectos nos van a ayudar para clasificar los demás, ¿ok? Y también para checar cuáles son los triángulos que tienen un ángulo recto de estos que tenemos. Ok, ahí está el número 1. ¿Cómo los podemos revisar sus ángulos? Vamos a poner uno de los lados del triángulo, así como acostadito o sobre una de las líneas del ángulo recto. Ok,
pónganlo así. Si se fijan, este ángulo, el de este lado del triángulo, no es un ángulo recto, ¿verdad? De hecho, esta línea, este lado del triángulo con este lado, forman un ángulo más pequeño que el ángulo recto. Entonces, este ángulo del triángulo, este de aquí, es un ángulo agudo porque es menor de 90 grados, ¿verdad? Entonces, este ángulo no es de 90 grados. Vamos a ver, así dándole vuelta al triangulito, el siguiente ángulo. Miren, observen. Este tampoco se abre, este ángulo tampoco se abre hasta llegar a los 90. ¿Ok? Eso quiere decir que tampoco tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. De hecho, es menor, ¿verdad? Llega hasta aquí, es más pequeño que el ángulo recto. ¿Cómo se llaman los ángulos menores de 90 grados? Ángulos agudos. Entonces ya llevamos de este triángulo 2 ángulos que son agudos. Tiene 2 ángulos agudos, ¿ok? Este que ya medimos y este que estamos midiendo. Ahora vamos con el último ángulo que no hemos medido. Lo acomodamos igual sobre una de las líneas del ángulo recto. Y aquí está, miren. Esta otra línea del ángulo no se abre hasta los 90 grados. Eso quiere decir que este triángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados. Este ángulo también es un ángulo agudo. Sí, es un ángulo agudo porque es menor a 90 grados. Entonces acabamos de descubrir que este triángulo tiene sus 3 ángulos agudos menores a 90 grados. Eso quiere decir que este triángulo es un triángulo acutángulo, porque sus 3 lados son menores de 90 grados, ¿ok? Entonces este lo vamos a clasificar en los triángulos acutángulos, el que tiene el número 1. Bien, voy a ponerle aquí, para acordarnos. Estamos basándonos en el ángulo de 90 grados, ¿ok? Por eso este ángulo de 90 grados es el más importante de todos, porque de aquí nos basamos para distinguir a los demás ángulos, ¿ok? Bien, estamos tomando en cuenta la L perfecta. Miren, ahora vámonos con el triángulo número 2, el que tiene el número 2. Vamos a acomodarlo aquí. Uno de sus lados lo acostamos en el lado del ángulo y el otro también lo ponemos en el lado del ángulo, y miren lo que pasa con el número 2. Este sí está llegando a abrirse, a tener un ángulo de 90 grados, porque estos dos lados del triángulo están haciendo esa abertura de 90 grados, ¿verdad? Entonces, este triángulo sí tiene un ángulo de 90 grados. A ver, los otros dos ángulos medirán 90 grados. Vamos a voltearlo para comprobar. Acostamos uno de los lados del triángulo en este lado del ángulo. Miren, este ángulo no es de 90, ¿verdad? Porque es más pequeño, llega hasta aquí. Es más pequeño que 90 grados. A ver el otro. El otro tampoco es de 90 grados. Este ángulo de aquí del triángulo tampoco es de 90 grados. Es más pequeño, ¿ven? Llega hasta aquí. Es un ángulo agudo igual que este. Pero volvemos a comprobar. Este ángulo de aquí, este de aquí, sí es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, como este triángulo tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿cómo se llama estos tipos de triángulo?
triángulo, rectángulo. Entonces, este lo vamos a clasificar en los triángulos rectángulos. ¿Ok? Bien, fíjense, ahora me voy a ir. Vas a hacer esto mismo con todos los triángulos, ¿sí? Con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, con el 10, con el 11, con el 12, con el 13, con el 15, hasta saber a qué clasificación pertenecen, ¿ok? Vamos a medir, por ejemplo, el 15, que es este. Vamos a ponerlo también aquí, ¿sí? Para medir sus ángulos. No con grados, pero sí saber si son mayores o menores de 90. ¿Ok? Fíjense. Ahí estamos sentando uno de los lados del triángulo con uno de los lados del ángulo. Y aquí vemos que este ángulo es más pequeño de 90 grados, ¿verdad? Entonces, este ángulo, pues es menor de 90 grados. Continuamos. Le vamos cambiando la posición al triángulo nada más. Sentamos otro de sus lados en uno de los lados del ángulo recto. Hay que ubicar los centros, por ejemplo, aquí donde se unieron, aquí se unieron las dos líneas, ¿verdad? Del ángulo, aquí en el centro, aquí donde se unen también todas las líneas, ahí hay que poner el mismo centro de la figura del triángulo, ¿ok? En el centro del círculo. Bien, entonces lo sentamos y fíjense, este ángulo está bien grandote. Se va abriendo desde aquí, parte de aquí, y se va abriendo hasta acá. Fíjense, entonces ese ángulo se abrió más de los 90 grados. Entonces aquí estamos viendo un ángulo obtuso, los que son mayores a 90 grados, ¿ok? Un ángulo obtuso. Bueno, muy bien, nos falta un ángulo por medir. Ya acuérdense que llevamos uno obtuso y uno agudo. Vamos a medir ahora este ángulo que nos falta. Lo acomodamos y miren, este ángulo también está igual de pequeñín que el otro. Es menor de 90 grados, es un ángulo agudo. Entonces, ya que los marcamos, ahora sí vemos que tiene dos ángulos agudos, pero tiene uno obtuso. Y basta con tener uno obtuso para considerar este triángulo un triángulo obtusángulo. ¿Ok? Entonces, este número 15 lo vamos a clasificar en los triángulos obtusángulos, chicos. ¿Ok? Triángulo obtusángulos, los que tienen un ángulo mayor de 90 grados. Triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados, como el número 2. Y los triángulos acutángulos, que tienen todos sus ángulos, los tres, son menores a 90 grados. ¿Ok? Bien, chicos, entonces hagan su círculo para que les pueda ser de apoyo al resolver el desafío 18. ¿De acuerdo? Si queda alguna duda, ya saben, me mandan un WhatsApp. Nos vemos.